Para llegar a ser rentable en el trading es muy importante que conozcamos cuáles son aquellos gráficos que nosotros realmente tenemos que operar y en cuáles situaciones es que nosotros podemos llegar a perder nuestras operaciones y perder todo nuestro dinero. En este video te voy a explicar cuáles son las mejores operaciones que puedes tener y cuándo deberías de evitar tus gráficos, así que presta atención. Bien traders, el día de hoy nos encontramos en una nueva clase de trading y para esta clase voy a estar respondiendo algunas dudas que me habían dejado por ahí en los videos de YouTube. Así que comenzamos con la primera duda. ¿Cómo puedo identificar si el gráfico o el activo en el cual yo me encuentro es el correcto para meter mis operaciones? ¿Cómo puedo saber si yo, por ejemplo, aquí utilizo la estrategia de Fibonacci, utilizo mi estrategia de medias móviles? ¿Cómo puedo saber si voy a tener una buena operación o no? Bueno, primero y lo más importante, antes que tú hagas cualquier tipo de análisis o que utilices cualquier tipo de estrategia, es importante que verifiques el volumen que puedes encontrar en tus gráficos. ¿Y a qué me refiero con el volumen? Bueno, recuerda que el trading o los activos que nosotros operamos se mueven en base a la liquidez y esto representa la facilidad con la que un gráfico se puede mover o se está moviendo de un lugar al otro. Entonces, cuando nosotros abrimos un activo, de inmediato tenemos que identificar que el volumen o la facilidad con la que se mueve nuestro gráfico sea la correcta para meter nuestras operaciones. Ahora mismo te voy a poner un ejemplo bueno y un ejemplo malo para que tú también puedas identificarlo. Normalmente nosotros buscamos que nuestro gráfico nos esté dando velas que tengan un buen volumen y que se muevan de forma rápida para llegar de un lugar al otro. Recuerda que los gráficos en general siempre se mueven en dos partes. Sin importar que tengamos una tendencia, sea la estructura que nosotros tengamos, siempre los movimientos del mercado los tenemos que identificar en dos partes, impulsos con sus retrocesos. Y el volumen determina la rapidez con la que nuestro gráfico se está moviendo. ¿Y cuál es la ventaja de que tú estés operando un gráfico o un activo que tenga buen volumen? Bueno, pues muy sencillo. Cuando tú metes una operación, vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que yo aquí quiero meter una operación en venta. ¿Cuál sería el caso ideal para nuestras operaciones? Bueno, pues lo que nosotros buscamos en todo momento es que desde el momento que metemos la operación, el gráfico avance con gran rapidez y que nos termine dejando ganancias muy rápido. Y esto es posible si tú operas el mercado con el volumen correcto, porque de nada va a servir que tú utilices la mejor estrategia de trading que existe si el gráfico no tiene el volumen adecuado. Entonces, en su mayoría, el volumen de nuestras velas se va a ver determinado por el cuerpo de las mismas, es decir, por velas que tienen un cuerpo un poco más grande, o también el volumen se ve determinado por la mecha que nos puede dejar una vela. Cabe mencionar que la volatilidad no representa el volumen, únicamente el tamaño y la rapidez con la que se mueven nuestras velas. Ahora mismo te voy a mostrar qué puede ser un gráfico bueno y qué puede ser un gráfico malo, porque en su defecto, un gráfico que se está moviendo con muy poco volumen es a lo que nosotros llamamos un volumen ambiguo, y este tipo de mercados siempre nos van a dar malas operaciones. Fíjate muy bien a esto. Por ejemplo, aquí nos encontramos en el gráfico del euro con el NZD y puedes ver que nuestros movimientos, tanto con las velas como con las mechas, nos están dando movimientos en dos partes y movimientos que representan un buen volumen. Fíjate muy bien, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí esperaríamos un retroceso pequeño o un retroceso un poquito más grande para poder buscar nuestra operación hacia la alza. En el caso que tengas una tendencia hacia arriba, recuerda que la regla nos dice que siempre tenemos que operar a favor de la tendencia o a favor del movimiento natural del gráfico. Y esto también lo va a determinar el volumen o la forma en que se representan nuestros gráficos. Puedes ver aquí que tanto ver nuestro activo como entenderlo se vuelve bastante simple, porque los movimientos son bastante claros. De hecho, te voy a dar un gran consejo. Cuando tú abras un activo que no puedas entender de principio, tienes dos opciones. Una de estas opciones sería aumentar un poquito la temporalidad para tratar de darle un mayor sentido a tu gráfico, o la segunda opción sería comenzar a aprender
y aplicar extensiones. Las extensiones son cuando tú tomas varios movimientos y los entiendes como uno. Por ejemplo, si yo tengo una tendencia, impulso, retroceso pequeño, impulso, a veces es complicado entender estos movimientos. Bueno, pues una extensión es simplemente todo esto, entenderlo como un movimiento. Pero normalmente los gráficos que tienen buen volumen son bastante fáciles de entender. Y ahora quiero que veas, a diferencia de este gráfico, lo que sería un mercado con poco volumen que te va a dar malas operaciones y en el cual tus estrategias directamente no van a funcionar. Fíjate bien, quiero que veas aquí la comparativa. Este es un mercado que tiene buen volumen, que tiene movimientos bastante claros, con operaciones muy claras, y este de por aquí es un mercado que tiene mal volumen. Esto es lo que nosotros conocemos como un volumen de tipo ambiguo. Inclusive aquí es bastante complicado tratar de entender cuáles son nuestros movimientos porque el mercado no es claro. El tamaño de las velas es bastante pequeñito y tratar de forzar aquí nuestras operaciones nos puede llevar a tener resultados terribles. En este tipo de mercados es cuando los traders terminan cometiendo errores y como no los logran entender, empiezan a marcar líneas por aquí, empiezan a marcar indicadores tratando de entender sus gráficos, que realmente la respuesta es bastante simple. Un mercado que no tiene el volumen adecuado, directamente no tenemos que operarlo. Cualquier operación que tú metas en este tipo de activos te van a llevar a resultados negativos. En su defecto, un gráfico como estos que tiene buen volumen, las operaciones son claras y probablemente vas a tener operaciones muy simples y muy rápidas, además de muy fáciles de entender, porque un gráfico que suele tener buen volumen normalmente tiene una estructura bastante clara y ahora mismo te voy a explicar cuáles son estas estructuras claras que puedes encontrar. Así que presta atención aquí. Recuerda que si tú quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones tanto en el mercado de Forex como en el mercado de opciones binarias, en la descripción de este video podrás encontrar los enlaces a las plataformas de trading o a los brokers que yo utilizo para que te puedas abrir una cuenta y comenzar en el mundo del trading. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, este es el número de contacto específico al cual deberías de comunicarte para recibir información de las mentorías. Y por último, no olvides unirte a nuestro nuevo grupo de Telegram para que no te pierdas ninguna de nuestras dinámicas. Entonces, respondiendo a una de las dudas que me habían dejado en mis videos, ¿cómo puedo saber de inmediato si debo de operar este gráfico o no? Muy sencillo. Antes de querer entender la dirección de tu gráfico, antes de querer aplicar la estrategia o cualquier otra cosa, verifica el volumen. Si tú tienes un mercado que se está moviendo con un volumen ambiguo, normalmente un volumen ambiguo suelen ser gráficos que se mueven de forma direccionada, es decir, entre que suben muy poquito, entre que bajan muy poquito, con velas muy pequeñitas. Y volvemos al mismo tema. ¿Cuál es la desventaja de operar un mercado como estos? Que como el gráfico tiene muy poco volumen y se está moviendo con muy poca facilidad de un lugar al otro, mismo ejemplo, en el euro con el NZD, si yo aquí meto una operación hacia la alza, como mi gráfico tiene buen volumen y tiene buenos movimientos, ¿qué es lo que va a suceder? En el momento en el que yo meta mi operación aquí, por ejemplo, marco un Fibonacci, espero que mi gráfico venga a tocar mi línea, bueno, el volumen es el adecuado. Verifica cómo han sido tus movimientos anteriores y recuerda que los mercados siempre repiten patrones, entonces vas a tener una operación muy rápida, una operación muy simple y bastante efectiva. Más sin embargo, si tú abres un mercado como estos, que tienen un volumen muy pequeño, un volumen malo, ¿qué crees que va a pasar si tú aquí dices, ¿sabes qué? Yo voy a meter una operación en compra, por ejemplo. Bueno, pues estas son el tipo de operaciones que pueden pasar aquí media hora, una hora, vas a ir ganando, vas a ir perdiendo la operación y después de 3 horas no habrá pasado absolutamente nada. Entonces, antes de verificar la estructura de tus gráficos, el volumen puede determinar de una forma muy fácil si debes de operar un gráfico o no. De verdad, si tú abres un activo y verificas que el volumen de las velas es como esto, un volumen ambiguo, un volumen malo, directamente no lo operes. Cabe mencionar que esto del volumen va cambiando dependiendo el horario del activo. Por lo general, fíjate bien aquí, puedes ver, antes mi gráfico me estaba dando buenos movimientos. Déjame cambio por aquí la línea color blanco, perfecto. Mi gráfico aquí tenía buen volumen, las velas estaban moviendo muy bien. Aquí, fíjate bien, el volumen empieza a disminuir y el gráfico comienza a darme movimientos muy raros. No sé si se alcance a percibir la diferencia entre un mercado bueno y un mercado malo. Aquí te voy a poner una línea en el medio, pero puedes ver que del lado izquierdo de nuestro gráfico, aquí teníamos un buen volumen. Cualquier operación o estructura que tuviéramos aquí,
o cualquier estrategia que hubiéramos operado por aquí hubiera sido una buena operación. Pero después de cierto horario de cambio de sesión o que simplemente el gráfico haya perdido su volumen, bueno, se empieza a mover con una mayor lentitud. Y a partir de esto, del lado derecho, cualquier estrategia que tú utilices, Fibonacci, medias móviles, soportes, resistencias, será una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Entonces, al abrir cualquiera de tus activos, es esto lo que tú deberías de verificar. Y por ejemplo aquí, en el euro con el NZD, ya que yo puedo entender que tengo una tendencia hacia arriba, perfecto, estoy marcando unas pequeñas extensiones, ¿cómo puedo determinar cuál estrategia es la que debo de utilizar? Oiga, Master, es que fíjese que a mí me gusta el choque de medias móviles. A mí me gusta la estrategia de una media móvil lenta de 35 periodos, perfecto. Perdón, la media móvil rápida y una media móvil lenta de 50 periodos en color blanca. A mí me gusta operar el choque de medias móviles. Bueno, pues es eso lo que tienes que operar. Oiga, Master, es que a mí me gusta operar con líneas de tendencia dinámica. Te lo he demostrado en muchos de mis otros videos que la estrategia como tal es lo de menos una vez que tú entiendes la estructura con la cual se están moviendo tus gráficos. Fíjate bien aquí, si yo quisiera operar un choque de medias móviles, tendría que esperar que mi gráfico se acerque lo más posible a tocar mi línea de la media móvil. Aquí mira, puedo promediar un poquito mi línea, ahí se está extendiendo muchas veces, mira, ahí está tocando, perfecto. Es ahí que yo puedo meter mi operación y estoy siguiendo la misma estructura básica de un mercado. No se trata de inventarte nada. Yo de repente veo que algunos de mis alumnos o algunos de los traders de mi comunidad empiezan a inventarse tantos análisis súper avanzados que realmente no tienen mucho sentido. Mira, te voy a ser 100% honesto. A veces llegamos a creer que más conocimientos, más fundamentos, más estrategias nos harán mejores traders. Pero mira, yo que llevo 10 años haciendo trading, si te puedo dar un gran consejo y verdaderamente me gustaría que tomes este consejo, es que en el trading muchas veces lo fácil de entender, lo simple es lo que funciona. No hay razón para aplicar 300 indicadores diferentes si no lo necesitas directamente. Y eso es lo que yo les enseño a mis alumnos, a que al momento de abrir un gráfico lo puedan entender de una forma simple, como te lo he dicho en muchos de mis videos. En una tendencia hacia arriba, la razón de que nosotros operemos esta tendencia en la parte de abajo es que, por ejemplo, en una tendencia hacia arriba, los movimientos que avanzan más siempre son los impulsos. Y en una tendencia alcista, los impulsos son hacia arriba. Es decir, tengo un impulso, que es el movimiento que avanza más, tengo un retroceso, que es el movimiento que avanza menos. Tengo un impulso, que es el movimiento que avanza más, tengo un retroceso, que es el movimiento que avanza menos. Y esta es una regla que existe desde toda la vida en el trading. Entonces, si yo te preguntara, ¿qué crees que sea lo más adecuado operar? ¿El movimiento que sabes que tiene más fuerza, que avanza más, o el movimiento que avanza menos, el movimiento más pequeño? Y es aquí donde los traders se confunden, es que yo apliqué tal indicador, es que tengo esto y me dice que tengo que vender. No. Una regla básica del trading es que tú debes de operar siempre aquel movimiento que tenga una mayor fuerza. Por eso, en una tendencia hacia la alza, tenemos que operar siempre aquí, en la parte de abajo, porque es cuando el movimiento más grande está por comenzar o está comenzando, dependiendo dónde metas tu operación. Por ejemplo, aquí, impulso, retroceso. Finaliza el movimiento pequeño y avanza el movimiento más grande. Aquí, finaliza el movimiento pequeño y avanza el movimiento más grande. Aquí finaliza movimiento pequeño y comienza movimiento más grande. Aquí finaliza movimiento pequeño, entonces tiene que comenzar el movimiento más grande, porque ya tengo confirmada una tendencia. Y una de las reglas básicas de una tendencia es que los impulsos siempre deberán de ser mayores que los impulsos anteriores. Esa es una regla del trading. Entonces, aquí tengo impulso mayor, impulso más grande. Entonces, fíjate muy bien aquí, como yo tengo una tendencia confirmada en estos momentos, yo sé que este movimiento de ahora tiene que llegar más arriba que este. Es ahí cuando tú empiezas a entender la acción del precio, porque ese es el fundamento de una tendencia. No te tienes que inventar absolutamente nada, solamente tienes que entender cuándo sí tienes que operar, cuándo no tienes que hacerlo y en qué lugar. Eso es lo más importante. Yo creo que más importante que la estrategia, es importante entender en qué zona de tu gráfico es
vez en la cual tienes una mayor ventaja en tus operaciones. Porque fíjate, ¿qué es lo que pasa si yo hubiera operado en el sentido opuesto? Es decir, ¿qué pasa si yo hubiera operado aquí? Bueno, pues que yo estaría operando el movimiento más pequeño. Otra vez, movimiento más grande, movimiento más pequeño, en contra de la tendencia. Otra vez, movimiento más grande. Si yo meto una operación ahí, bueno, estaría operando el movimiento más pequeño. Y no tiene ningún tipo de sentido. Estaríamos yendo en contra del movimiento natural del gráfico. Por eso, siempre te he explicado en todos mis videos que tú tienes que operar aquí exactamente, cuando el movimiento pequeño está finalizando, para dar paso al movimiento más grande. Aquí, donde nos encontramos ahora, cuando el movimiento más pequeño está finalizando, para dar paso al movimiento que avanza más. Puedes utilizar cualquier confirmación. Aquí en este caso pudimos utilizar medias móviles y es ahí donde metes una operación hacia la alza. Y nosotros sabemos que en una tendencia el movimiento tiene que ser mayor que el anterior, porque esa es una regla del trading. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Una vez que mi gráfico comienza a avanzar, podemos ver que el impulso es mayor que el anterior. Esa es la razón por la cual en un gráfico que tiene buen volumen tenemos que meter nuestras operaciones, porque como se está moviendo de una forma mucho más rápida, tiene mayor volumen, tiene una mayor velocidad. Si nosotros operamos el movimiento que avanza más, bueno, pues es esto lo que va a pasar. Vamos a tener una operación mucho más grande con una mayor ventaja. A diferencia que si nosotros operáramos en un gráfico de estos, como no podemos identificar el movimiento que avanza más y el movimiento que avanza menos, ninguno de los dos, todos están así, ni avanzando más ni avanzando menos. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener una operación ambigua. Sin importar que hayas configurado tus medias móviles, cualquier indicador, cualquier herramienta, operar un gráfico con poco volumen siempre será la peor decisión que puedes tomar. Y lamentablemente los traders meten operaciones aquí, ven que pierden su operación, terminan metiendo otra creyendo que el gráfico se va a recuperar, y al ser un gráfico que no tiene volumen, no se va a recuperar porque se está moviendo muy lento. Tú lo que buscas es un gráfico que avance con mayor profundidad, que pueda moverse de un lugar al otro, que cuando te dé el movimiento pequeño, es ahí donde vas a meter tus operaciones para buscar el movimiento que avanza más. Y ahora no te estoy hablando de estrategias, te estoy hablando de estructuras de los gráficos que son tan importantes como la estrategia y como la confirmación. Así que vamos aquí por el último ejemplo. Tenemos movimientos que están avanzando con gran velocidad, con gran facilidad de un lugar al otro. Y te lo comentaba al principio, ¿qué es lo que pasa si tú no logras entender un movimiento como estos? Oiga, Master, es que no sé si marcar aquí mi tendencia o qué es lo que tengo que hacer. Bueno, te lo comenté al principio. Cuando tengas un movimiento que avanza de esta manera, lo que puedes hacer es una extensión. Cuando no puedas entender este movimiento y no logres entender la estructura, bueno, puedes aplicar una extensión de movimiento y utilizar una estrategia como extensiones de Fibonacci. Entonces, en lugar de entender esto como varios movimientos que no puedo entender, voy a marcar todo esto de principio a fin como una extensión. Y normalmente la extensión se representa cuando los impulsos tienen retrocesos pequeños. Es que entonces podemos marcar, por ejemplo, una extensión de Fibonacci. En lugar de marcar un Fibonacci normal en solamente el impulso de aquí a aquí, lo vamos a extender en todo nuestro movimiento. Pero es muy importante que entiendas la misma estructura que te lo comenté al principio. Cualquier operación que tú vayas a meter hacia arriba, la tienes que operar en la parte de abajo, porque tenemos movimiento que avanza más, movimiento que avanza menos, y nosotros estamos buscando operar el movimiento que avanza más, que tiene que ser mayor que el anterior. Y en el caso de una estructura bajista, bueno, pues sería exactamente lo contrario. Tienes movimiento que avanza más hacia abajo, movimiento que avanza más hacia arriba, y tú buscas operar el movimiento que avanza más hacia abajo. Por eso en una tendencia bajista operas en la parte de arriba. Entonces fíjate bien aquí, cuando te encuentras con una extensión como esta o un mercado que no logras determinar, pero ya sabes que tiene buen volumen, bueno, ahí puedes marcar una extensión de Fibonacci. Tengo que mi gráfico me había dado un máximo anteriormente, entonces ya sabemos que nuestro gráfico tiene buen volumen, ya sabemos que tenemos que operar en este lugar de la estructura para buscar el movimiento que avanza más. Y mira qué es lo que sucede, y parecerá magia, traders, pero es ahí que nuestro gráfico comienza a darnos un cambio de estructura hacia la alza, y ahora
está comenzando con el movimiento que debe de avanzar más. Un impulso siempre debe de superar al movimiento anterior. Entonces de esta manera podemos identificar si un mercado es correcto o no es correcto para operar. Si quieres que respondamos alguna duda en alguno de los videos, asegúrate de dejarme tu duda bien escrita en los comentarios para poder resolverla. Y bueno, traders, esperando les haya gustado este video, deja tu like y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle clic y nos vemos en la próxima, traders.